Bueno, buenos días a todos. Seguimos con nuestro ciclo de charlas informales con entrenadores y con atletas. En este caso, me han descrito al hombre de hierro. Así fue como me dijeron. Cuando pregunté, me dijeron el hombre de hierro. Y yo dije, ¿por qué el hombre de hierro? Porque tiene una filosofía de trabajo bastante particular. Así que con ustedes está el señor Daniel Manfredi. ¿El apellido lo dije bien o el acento anda por otro lado? No, está bien, Daniel Manfredi. Un profe que, por el extenso currículum que me mandó, tiene una relación directa con el atletismo de Córdoba desde hace más de... Empezaste antes del 90, calculo. Tu currículum empieza en el 90, pero sea que has empezado mucho antes. O sea que El tenés... 14 de marzo de 1987. Ese fue mi primer día como entrenador. ¿Ese fue tu primer día como entrenador? Sí, o no sé si como entrenador o como alguien que quería llegar a ser entrenador. No tenía ni idea qué lo que era ser entrenador, ni tenía idea qué era el atletismo. Solamente había visto atletismo en primer año del profesorado de educación física. Y bueno, y un profe a finales del 86, un profe que me daba atletismo en el profesorado, que se llama Paul Larovere, me dijo por qué no hacía una escuela de atletismo. Y bueno, que él me iba a ayudar y bueno, a finales del 86 hablé con quien era la rectora del Instituto Doctor Alessi Carrel, que era donde nosotros cursábamos el profesorado, en Río Tercero. Ella era la directora del colegio primario y la rectora del nivel terciario, y le pareció muy buena la idea. Y bueno, las clases comenzaron como el 3 o el 4 de marzo de ese año, y el 14 de marzo comenzamos con la escuela en el patio del colegio, que era un espacio que no tenía mucho más de unos, no sé, 15 metros por 7 u 8 metros. Entonces trabajaba con niños, el colegio primario funcionaba por la mañana, y entonces comencé a trabajar por la tarde, a partir de las 2 de la tarde, y trabajaba 1 hora hasta que los chicos del secundario tenían los recreos y esas cosas. En el recreo paraba y después de 5 o 10 minutos continuábamos. Y bueno, empecé haciendo algunas cosas que a mí me parecían de lo que yo había tenido en primer año del profesorado. Y, y después de unos 3 o 4 meses de trabajo, eh, con el profe, con la Arobre, hicimos un encuentro. Él tenía una escuela municipal, él era el director de la escuela municipal de atletismo de Hernando, y tenía muchos chicos, y hicimos un encuentro en la pista del club, en ese momento, del Club Fábrica Militar, Río Tercero. Sí. Era una pista que se inauguró el 21 de septiembre de 1944, con un campeonato provincial de la categoría mayores, donde estuvieron en ese día muchas figuras que fueron olímpicas. Estuvo Belki Favas, por ejemplo, el Negro Roldán, mucha gente, los mejores atletas de la provincia de Córdoba estuvieron en Río Tercero ese día en la inauguración de esa pista, que fue construida y en la cual trabajaba don Marciano Melo, que fue el profe que trabajaba en la escuela de aprendices de la fábrica militar,
y que daba atletismo. Eso Él lo he fue el que... escuchado, Daniel, eso es lo que era la escuela de aprendices en esa época, porque lo he La escuchado escuela varias de aprendices era una escuela donde se cursaban 3 años, estaba dentro de la fábrica militar, y los alumnos tenían clases y tenían partes prácticas, y de ahí salían torneros, fresadores, soldadores. Eso era la escuela de aprendices. una Y él escuela de daba clases, es como una escuela de oficio, pero la mayoría de los chicos que estudiaban ahí y que salían de esa escuela tenían posibilidad de ingresar a la fábrica militar como operarios. Y bueno, y él daba clase de educación física ahí y daba atletismo. Pura y exclusivamente daba atletismo. Él fue el que construyó esa pista. Y bueno, y ahí hicimos el primer torneo con Paul. Concurrieron, Paul trajo un colectivo lleno de niños, como 40 o 50 niños, y nosotros más o menos desde el Instituto Dr. Alexis Carrel había como 70 y pico chicos. Un torneito como de 120 niños. lindo. Ese fue el primer torneo. Mi primer torneo donde tuve que organizar, donde tuve que hacer el buffet, donde tuve que poner las pruebas para los niños, donde tuve que marcar la pista, todo. Creo que esas cosas me fueron marcando bastante y bueno, yo siempre, desde joven pensaba que siempre me gustó el deporte, escuchaba mucho fútbol cuando era niño, obviamente que cuando yo era niño era a través de la radio, no había televisión. Sigue siendo Entonces, sano escuchar la radio, ¿eh? Sigue siendo bastante sano. Siempre pensaba o me imaginaba, yo soy, por un tío mío, soy fanático o hincha de River, y siempre escuchaba los partidos y soñaba con que, o pensaba por ahí, a los 12, 13 años, que algún día podría estar sentado como entrenador o como preparador físico en un banco de suplentes de un club de fútbol, ¿no? Después cuando empecé el profesorado, bueno, yo hice ciclismo durante mucho tiempo, y cuando empecé el profesorado y empezamos con la escuela de atletismo, empecé a ver y empecé a pensar sin saber, que creía que el deporte individual me podía dar mejores resultados que el deporte en conjunto. Porque mi pensamiento era que si preparaba un equipo de fútbol y 4 o 5 personas no rendían, no tendría resultados. Entonces comencé a pensar que lo más importante era trabajar en la parte individual, en deportes individuales, y específicamente, obviamente, que en el atletismo. O sea, después de ese torneo le devolvimos la visita al profe y fuimos a un torneo de Hernando. Fueron los 2 primeros torneos de los cuales participé en el año 1987. Y bueno, y a partir de ahí, al año siguiente, en 1988, tuve la primera atleta que participó en un campeonato nacional en campo, lo que antes era el cross country, que salió cuarta en el campeonato provincial y las 6 primeras del campeonato provincial participaban del campeonato nacional. Después terminó en la posición 18 en el campeonato nacional que se hizo en La Falda. Ella había participado en su primer campeonato provincial en el Parque Tao, en Belleville. Se llama Silvina Vivas. Y después eso fue en el 88, y en el año 90, el 17 de octubre de 1990, en un campeonato provincial de pista y campo, en Hernando,
tuve la primera campeona provincial de salto en largo y de 80 metros llanos. Y fue la primera atleta que participó de un campeonato nacional de pista y campo, el 27 y 28 de noviembre de 1990 en Posadas. Y bueno, ya después de ahí, sí, me dediqué al atletismo. Tiempo. Porque si yo no leí mal en tu currículum, vos empezaste a tener contacto de formación atlética formal a partir de los años 90. ¿Puede ser? Estamos Sí, hablando titulaciones formales, estamos hablando. Titulaciones sí. formales. Entonces, vos lo que me estás diciendo, que esto sí me interesa bastante, que vos durante 4, casi 5 años, estuviste trabajando mucho con una autoformación o con la formación que tuviste de los profes. Sí, con lo que me enseñó el profe en el profesorado de educación física. Y con lo que él trabajaba con sus alumnos, y bueno, preguntándole y preguntando siempre para poder aprender. No había mucha posibilidad de acceso a material, no había como es hoy en día, y bueno, no tenía libros, no tenía muchas posibilidades de poder conseguir material de bibliografía y esas cosas, que después se fue dando con el tiempo, pero en ese momento no tenía. Entonces, esos primeros años, lo que él le preguntaba a él, y bueno, lo que yo intuía como entrenador o como empezar a trabajar, era que tenía que entrenar a mis atletas y tratar de, el haber hecho un deporte individual, como el ciclismo, me ayudó mucho a poder saber, de poder entrenar a un deportista sin pasarlo de entrenamiento. O sea, siempre pensaba que tenía que hacer un poco menos y no de más. Yo veía que los chicos empezaban a tener condiciones y empezaban a mejorar su rendimiento, pero nunca súper entrené a nadie, tuve esa suerte o esa posibilidad o esa visión de no pasar de entrenamiento a nadie, volver de un sobreentrenamiento para un atleta es muy difícil. Y no me pasó nunca, y bueno, y así se fueron dando los resultados. ¿Cómo fue? Es que esto me interesa bastante. ¿Por qué te interrumpo ahora? Porque como tenés la memoria fresca ahí, vos cuando haces tus primeras capacitaciones formales de atletismo y lo empezaste a comparar con lo que vos habías hecho, ¿cuál fue el primer pensamiento que tuviste? De lo que vos habías hecho empíricamente y preguntando a los profes y de cuando tuviste tus primeras capacitaciones formales. No, me fui dando cuenta que no estaba, o sea, el primer curso de nivel 1 de la IAF, lo que era la IAF o el World Athletic, lo hice en julio de 1994 en Córdoba. Y bueno, era un curso, en ese momento el curso de nivel 1 era un curso que se hablaba de que se hacía para que todos los entrenadores más o menos hablaran el mismo idioma o entrenaran de la misma manera. Y bueno, me empecé a dar cuenta que no estaba tan lejos de la realidad de lo que yo había hecho. Había obviamente un 90% de cosas que no sabía, pero en los trabajos de base y los trabajos de preparación para los niños y esas cosas, me daba cuenta de que no estaban tan mal hechos, que estaban mucho más cerca de la realidad de lo que había hecho. ¿Sabes por qué te pregunto eso? Porque mucha gente hace el proceso al revés. Va de la teoría a la práctica y les cuesta mucho interpretar cuestiones de la práctica. Y se da la casualidad que en el entrenamiento, como debe ocurrir en muchas aristas de la vida,
el hecho de venir de una fracción práctica y después pasar a la teoría, te permite cotejar y contemplar, tener una apertura mental mucho más grande, de alguna Sí, forma. la teoría que yo tenía era la que me había dado el profe, lo que nosotros habíamos vivido como alumnos en el profesorado. Eran otras épocas, el atletismo estaba, creo que, si no mal recuerdo, en primero y en segundo año, eh, o hasta tercer año, estaba en esa época, y hoy en día hay 6 meses de clases de atletismo en un profesor de educación física, o sea, en 6 meses no le podés enseñar nada a un alumno. Yo tuve la posibilidad de dar clases en el profesor de educación física del Club Instituto, cuando se abrió el Club Instituto, el profesor de educación física, di clase 2 años y medio de atletismo, y bueno, cuando me hablaron para ver si quería dar clase, la propuesta mía fue que yo iba a dar clase, pero si lográbamos tener atletismo en los 4 años. Y bueno, aceptaron, hice la propuesta de trabajo, aceptaron, y después, bueno, con la reducción y todo, que en los profesorados quedaron 6 meses, en el club instituto todavía sigue funcionando el profesor de educación física con atletismo en los 3 primeros años. Y creo que en 3 años podés entregarle al alumno una base importante de trabajo. Pero sí, creo que a ver, nunca fui un gran deportista, pero me gustan todos los deportes y traté de probar y de hacer algunas veces. Espera un cachito que enchufo la compu que me está quedando sin batería. Dale, Me fui de lo que estaba. es que vos trataste, a vos te gustaban todos los Que deportes. yo hice muchos deportes y bueno, hasta algunas veces corrí en algunas carreras 10 kilómetros para saber si tenía que entrenar a un atleta que se sentía correr 10 kilómetros. Porque creo que si uno no tiene esa sensación primero en el cuerpo, el ciclismo me había dado muchos conocimientos de saber qué, cómo, cuándo, por qué entrenar a una hora, o por qué, sin tener tampoco mucha teoría, el haber andado arriba de la bici casi 15 años, o no sé, desde los 13 años en adelante, haber corrido una carrera como la Vuelta a Córdoba en el año 78, me dio la posibilidad de poder saber qué es lo que sentían, qué siente un deportista en un momento de fatiga, qué pasa por tu cabeza en un momento de fatiga, en un momento de euforia, qué es lo que significa un triunfo, qué es lo que significa una derrota. Bueno, todas esas cosas las fui aprendiendo. También jugué al fútbol cuando tenía 14 años. Fui a practicar boxeo para saber qué se sentía, qué sé yo, un montón de cosas. Trataste de llenarte de experiencias. Sí, es lo más importante, es lo que después me hizo, a ver, creo que después con el paso del tiempo fui aprendiendo que el entrenador que no tiene visión y olfato no puede ser entrenador. El entrenador cuando ve a un atleta y llega para entrenar, tiene que saber cómo está su atleta, sin preguntarle. Cuando lo ve al atleta, sabe cómo está el atleta. Y a veces ese tipo de cosas yo me doy cuenta que muchos entrenadores no logran hacerlo, no logran, y a veces insisten con determinadas cosas que terminan no siendo reales para el deportista o no siendo efectivas para el deportista.
Hay muchísimas situaciones que se presentan o en un entrenamiento o en una competencia y uno está solo con el atleta y debe tratar de resolver esa situación en milésimas de segundo o en fracciones de segundo o en segundos. Uno ha tenido la posibilidad de generar a distintos deportistas de distintas disciplinas y bueno, lo que primero tenés que saber es que ningún deportista es igual a otro, son todos seres humanos individuales y todos diferentes, todos piensan diferente, pero bueno, uno como entrenador lo que debe hacer es hacerle entender que el deportista para lograr algo tiene que tener convicción. Esa es la palabra más importante que tiene que tener el deportista. Si el deportista no tiene convicción, puede ser el mejor técnicamente, puede ser el mejor físicamente, pero si el deportista no tiene convicción de lo que quiere lograr, nunca va a lograr. Y el entrenador necesita que junto con la profesión tenga pasión, porque si la pasión no va al lado de la profesión, es imposible conseguir algo. Es imposible. El entrenador que no tiene pasión no puede tener grandes logros. Tiene que ir de la mano con la profesión. Es todos los días trabajar, los 7 días de la semana, por los 30 días del mes, por los 365 días del año, y son años y años y años y años de trabajo para poder tener un mínimo logro, una satisfacción, porque las satisfacciones de los entrenadores no son, a ver, no vivimos en Europa, ¿sí? No vivimos en lugares donde tampoco somos como el fútbol, que si ganamos algo tenemos un premio, o tenemos una prima, como se dice, o tenemos una mejora económica. Nosotros los entrenadores, nuestra mayor felicidad es ver que un atleta puede mejorar sus marcas, o que el tiempo que pasamos entrenando, a ver, durante 4 años, durante un ciclo olímpico, debemos resolverlo. A ver, yo tuve la posibilidad de tener una atleta 3 veces olímpica y en 12 segundos aproximadamente, entre 10 y 12 segundos, porque un lanzamiento de disco puede durar 3 segundos, 4, desde que el atleta entra al círculo, en ese tiempo necesito demostrar el trabajo que hice en 4 años. Y a veces sucede y a veces no sucede. Y bueno, y uno muchas veces cuando es nuevo y cuando está aprendiendo, no se siente bien cuando los resultados no son los esperados. Pero con el paso del tiempo uno, y tener la posibilidad de recorrer el mundo, una bendición de Dios eso, de poder recorrer el mundo, y estar con muchísimos entrenadores y conocer a muchísimos entrenadores del mundo, vas aprendiendo muchas cosas, y lo que uno pensaba en un determinado momento, lo que yo pensaba que era el fracaso porque bueno, uno siente que es un fracaso. Y en Berlín, en el año 2009, fuimos en el Campeonato del Mundo, fuimos a entrenar un día con José Luis Martínez, un entrenador español, que era el entrenador de un atleta cubano nacionalizado español, Fran Casaña, y fuimos a entrenar los últimos 3 días antes de las competencias. Ellos, los varones lanzaban un miércoles y nosotros un jueves. Fuimos 3 días seguidos los últimos días a entrenar en el mismo lugar. Íbamos solamente nosotros 4 en el micro, los 2 entrenadores y los 2 atletas. Y porque había que ir a un determinado lugar donde se podía lanzar.
Y después yo fui a ver la prueba de disco de varones de su atleta, y su atleta había lanzado ese año como casi 67 metros, era el número 6 del mundo, y ese día lanzó como si fuera la primera vez que un niño toma un disco. Y bueno, terminó la prueba, obviamente el atleta con la decepción de sentir que está frustrado, y después nos cruzamos al otro día en el hotel con el profe, nos sentamos a tomar un café, y el profe o sea, uno pregunta para poder saber y aprender. El profe me dijo, no, dice, es el fracaso de un torneo. Mañana vamos a entrenar de nuevo porque el fin de semana vamos a competir de nuevo. O sea, y esas cosas que uno va aprendiendo te van formando y te van dando un montón, un bagaje técnico y un bagaje de conocimientos que no se conoce leyendo un libro, ¿no? La bibliografía es muy importante, estudiar y leer, pero si no estás parado al lado de la pista, no vas a tener ningún resultado, por más que sea un gran estudioso del atletismo. Si no trabajás y le dedicás muchas horas por día, es muy difícil poder construir un atleta. Daniel, se me ocurren 17.000 cosas para preguntarte a partir de todo lo que me dijiste. No una, 17.000 cosas para preguntar. Voy a anticipar algo. Como somos tres, la charla se va a cortar a los 40 minutos. Entonces yo te voy a volver a mandar otra invitación para que podamos entrar. Cortamos y yo después los empalmo a todas. Bueno, no hay problema. Te voy a avisar un minuto antes, así salimos todos y te meto y te mando. Quedan 8:27. Exactamente. Mira. ¿Por dónde empiezo, Daniel? Porque has dicho todas cosas que me interesan. A ver. Vamos a empezar por un punto. Quiero que me definas el triunfo y quiero que me definas el fracaso. El triunfo, un resultado positivo, después de haber realizado un determinado trabajo durante un cierto tiempo, y el fracaso, el de ese momento, de no haber logrado, no sé, tener todo en ese momento, el atleta en excelentes condiciones mentales, porque bueno, porque creo que hay muchos factores que influyen a la hora de la competencia, que son factores externos, y eso se va logrando minimizarlo a través del tiempo y a través del crecimiento psicofísico del deportista. El deportista, para lograr un resultado de alto nivel técnico, debe estar maduro física y psíquicamente en ese preciso instante. No se va a dar antes ni se va a dar después. ¿Y vos el fracaso es una cuestión de un momento, de una mala actuación, nada más. Y después hay que volver a trabajar al otro día y volver a entrenar y volver a plantear objetivos y verificar y en la planificación qué se hizo bien o qué se puede haber hecho mal, o en la alimentación qué se puede haber hecho bien, qué se puede haber hecho mal, o en las horas de sueño. Muchas veces uno compite en lugares donde los horarios están cambiados, donde hay diferentes situaciones externas que te llevan al fracaso. Yo en los Juegos Odesur de Bolivia propuse que los atletas viajaran, que mi atleta viajara, por ejemplo, una corredora de 400 metros que yo tengo, que era la integrante del equipo nacional de relevos y en 400 metros llano, que viajara el día antes a la prueba, porque
porque bueno, porque así lo dice la experiencia de mucha gente, y es lo que uno intuye. Y bueno, el Comité Olímpico Argentino decidió viajar 6 días antes, y bueno, al cuarto día que estaban allá, el atleta explotó, se empezó a sentir mal, y bueno, y fue un desastre. No, prácticamente compitió, o sea, la marca fue horrible, pero más allá de eso, ella se sintió muy mal, y bueno, entonces cuando tienes una próxima posibilidad, una próxima oportunidad de poder solucionar eso, hay que tratar de hacerlo. Este año se iba a hacer el campeonato sudamericano en el mismo lugar, en Cochabamba, y entonces decidimos irnos a Cachi a entrenar, y no teníamos mucho tiempo porque no nos daban los costos para estar, pero bueno, más o menos nos daba el tiempo para estar unos 20 días antes de la competencia, y llegar al día de la competencia un día antes, y los resultados fueron muy buenos. Se logró el objetivo, porque bueno, los objetivos también tienen distintas formas, ¿no? Hay objetivos de tiempo y de marca, y hay objetivos de podio, y hay objetivos, o sea, objetivos de posición, si podés pelear una medalla, objetivos personales, y bueno, se logró un récord argentino, al otro estuvimos a 3, me parece, centésimas, y la atleta se sintió muy bien. Entonces, bueno, creo que, y nunca un atleta argentino de 200 metros del área de velocidad había entrenado en la altura como para competir en la altura, porque, bueno, se plantean un montón de desafíos. ¿Qué es entrenar en la altura para competir en la altura? ¿Dar resultado o no dar resultado? Bueno, ahí está todo guardado en los cuadernos, todo graficado ahí en los cuadernos, desde la temperatura que entrenamos, a qué hora entrenamos, si había sol, si había nubes, si llovía, la saturación del oxígeno, las pulsaciones después de cada pasada, al inicio de la nueva pasada. Tengo todo guardado ahí, que en algún momento a alguien le podrá servir, ¿no? Ahora, después, bueno, hicimos otra estadía en la altura para bajar a competir a los Grand Prix, porque creía que nos podía ir muy bien, y bueno, y todo esto, cuando surgió, nos dejó con la mano vacía, pero bueno, ahí estamos entrenando, haciendo lo que se puede para volver en algún momento a entrenar. Perfecto. Bien, y la pregunta es, todas estas preguntas son preguntas que ya le he ido haciendo a entrenador y me han dado respuesta, por lo cual he refinado las preguntas. ¿Sí? La pregunta es, ¿el atleta es reflejo de su entrenador? Depende, a veces sí, a veces no. Uno trata de formar a una buena persona, más allá de la parte técnica. Ese es nuestro objetivo, o sea, que a través del deporte crezcan con convicciones, con una buena educación, que el deporte les brinde todas esas herramientas para poder desarrollarse en la vida. Creo que el deporte del atletismo, esta actividad deportiva, es muy similar a lo que te ocurre en la vida diaria. Siempre yo los comparo, les hago unas comparaciones a los niños, a los chicos, que les digo, a ver, si tú te sacas un 5 y necesitas promedio de 6, tienes que sacarte un 7 después.
Y aquí, si hoy salta 5 metros, para mañana saltar 5,01, hay que esforzarse. Entonces, si antes estudió para 5 y ahora tiene que estudiar para 7, es exactamente lo mismo. Es muy similar a lo que te ocurre en la vida diaria. Todos los días puedes llegar a tener algún problema y tratar de sortearlo. Y el atletismo te da esa posibilidad, lo que te hace crecer. Nosotros trabajamos para formar buenas personas, más allá de la parte deportiva. Y a veces puede ser que sea compatible con el entrenador, o que sean parecidos al entrenador, o que tengan algunas cosas como el entrenador, y a veces no. Por lo general, sí. Por lo general, es como que si fuesen de la misma sangre, es como si fuesen de la misma familia, pero no sé si es porque se forman con uno de esa manera, nunca lo analicé, pero lo que sí tengo en claro es que hay que tratar de brindarle a los niños y a los jóvenes la posibilidad de que a través del deporte ellos puedan ser grandes personas. Después, no sé, por ahí a veces tienen algunos gestos o algunas cosas similares a los entrenadores y a veces no. Depende, creo que de la genética de cada uno también eso, de ellos, ¿no? De Vos cada sabés, uno de los niños. vos sabés que, bueno, yo trabajo para un equipo de natación y un equipo de triatlón, donde tenemos un jefe técnico. Y el jefe técnico siempre nos dice, o nos ha sabido decir, que la convicción del equipo, porque nosotros trabajamos mucho en la noción de equipo, ¿sí? Sí. La convicción del equipo es la convicción que tiene el entrenador, ¿sí? Si un entrenador es extremadamente... De acá viene la pregunta, te doy una visión para ver si me podés ampliar un poco más, porque dijiste 2 o 3 cosas que me interesan. Sí. Si un entrenador es muy teórico, al momento que el resultado no se dé, el atleta va a ser muy teórico. Por ejemplo, yo escuché en vivo a alguien decir, un entrenador decir, no, lo que pasa es que no se logró la marca porque calculé mal el tiempo de absorción de la glucosa. Calculé mal el tiempo de la absorción de la glucosa. Entonces vos veías al deportista después decir, no, lo pasa que consumí un azúcar simple y tendría que haber consumido una mezcla de combustible. Te fue mal porque te fue mal, punto. Por otros motivos. Pero esas pequeñas cuestiones son reflejo de la persona que es la persona a seguir en algún punto. Si vos tenés un entrenador que llega tarde, tenés un entrenador que dice que va a hacer tal cosa y no lo hace, si tenés un entrenador que porque llueve no está en la pista, si tenés un entrenador que es rebuscado para decir las cosas, es muy probable que el atleta copie esas conductas. Sí, es posible. A mí no me ocurrió porque yo, bueno, no soy así. O sea, yo cuando tengo algo que decirle a los atletas se los digo, cuando hay que discutir, discutimos. Cuando hay que hablar de algún problema se habla. Cuando el entrenador dice hasta acá llegó el entrenamiento, es hasta acá llegó el entrenamiento y no hay discusión. Eh, eh, Puedo suspender un entrenamiento porque el atleta no está rindiendo como corresponde, pero no hay excusas. Las excusas no existen. Si vos a ver, hay que tener en cuenta algunas cosas. Escucho. El principal responsable es el entrenador, de todo lo que ocurra adentro y afuera de la pista, ¿sí? Con ese deportista. Ahora, a la hora de un triunfo o a la hora de un buen resultado, el primero que tiene que aparecer es el deportista. El entrenador no es... El entrenador siempre tiene que ir por detrás del atleta. En los entrenamientos,
en un montón de cuestiones en la vida diaria, va a marcar pautas de trabajo, pautas de convivencia, pero eso es en el entrenamiento. A la hora de estar en una representación o en un determinado lugar o en un equipo, en un determinado país o en una determinada competencia, el atleta siempre es el que está al frente. El entrenador siempre debe ir por detrás del atleta, nunca debe sentirse el entrenador como la persona más importante. El día que el entrenador se siente más importante que su deportista, estoy hablando de personas de atletas que tienen un cierto nivel, cuando el entrenador se siente mucho más importante que su deportista, el trabajo termina siendo un fracaso o el resultado termina siendo un fracaso. Eso que vos estás diciendo es real, yo lo he visto. No es, siempre debe ir el deportista al frente. El deportista debe ser el que debe dar una conferencia, al que le quieren hacer una conferencia al deportista. El entrenador debe hablar lo menos posible. Mientras menos hable el entrenador, mayores chances tiene de seguir trabajando y seguir generando un montón de cosas que no son necesarias explicarlas. Y el atleta va a decir si estuvo bien, si estuvo mal, qué es lo que sintió, qué no sintió. Pero siempre el que va adelante y el que tiene la prioridad es el deportista. El entrenador siempre está en un segundo plano. Hay que hacer alguna diferencia. El entrenador es muy importante porque ese deportista en algún momento se va y viene otro deportista y uno sigue trabajando y sigue formando gente. En esas circunstancias, dentro de la pista, como en el entrenamiento, como en la vida diaria, o aconsejándolo, hace esto que me parece que te conviene más, hace esto que te conviene más, en esa parte es importante el entrenador. Y en la convicción del trabajo por querer conseguir un resultado. Pero después, en la parte presencial, en la parte de estar al frente de algo, es el deportista y el que, a ver, hay que plantearse esto y darse cuenta de esto. Si ustedes juntan 50 entrenadores, no pueden hacer un torneo de atletismo sin atleta. Pero si ustedes juntan 50 atletas y no hay ningún entrenador, ¿el torneo de atletismo se puede hacer igual? Entonces, siempre la persona más importante va a ser el deportista. Siempre, en todos los órdenes, en todos los órdenes. Algunos después te responden mejor, otros te responden peor, pero esas son situaciones extras. Pero siempre la persona más importante es el deportista. ¿Cómo me dejaste pensando un par de cosas, de escenas que he visto a lo largo de los años? Muchas veces, yo he visto que intelectual, espiritual y de alguna forma moralmente, el deportista ha superado a ciertos entrenadores. ¿Sí? Lo he visto, yo por lo que te veo la expresión en la cara, también en algún momento lo has visto, algo has visto de eso. Y en ese momento es muy notorio cómo se quiebra el equilibrio de las cosas, de la relación. Entre el atleta y el entrenador. Pero es impresionante cómo se viene abajo la estantería. Lo he visto muchas veces. Para el entrenador. Sí, perdón. Eso es falta de fortaleza mental del entrenador. Entonces, la pregunta va por ahí. El entrenador, por más que tenga un atleta que está haciendo un desastre técnicamente, hay que llamarlo y decirle, bueno, mirá, esto es así, despertá. Y a veces lo tenés que putear para decirle, a ver si entiende
lo que está haciendo mal. Pero cuando, sí, eso es lo que vos planteás, yo lo he visto, o sea, cuando muchas veces, creo que eso sucede, lo que vos planteás, porque el entrenador tiene más expectativas que el deportista. Y porque el entrenador cree que puede lograr cosas superiores y en el momento de que no se le dan, empieza a flaquear y deja de alentar a su deportista, por ejemplo. Pero son situaciones que se plantean en muchas competencias, que no sucede en deportistas de alto nivel, que no sucede con entrenadores que están en la elite mundial. Hablo de la elite mundial, el atletismo de la categoría adultos, de los mayores. El atletismo de las categorías, el atletismo mundial, a nivel de las categorías menores, de las categorías juveniles, junior, lo que sea, no marcan un gran crecimiento del deportista. El resultado que nosotros anhelamos es en la categoría de los adultos. Ese es el verdadero atletismo. Lo demás es un paso por transitar distintas categorías. En el año 1991, me parece que fue, 1992, no sé, por ahí, la IAF, la Federación Internacional, hoy la World Athletic, hizo un estudio donde decía que solamente el 1% de los que fueron campeones del mundo de menores o de juveniles podrían ser finalistas olímpicos o finalistas de un campeonato del mundo. Solamente el 1%. No hay más. Entonces hay un 99% que son campeones del mundo de menores o de juveniles y después se pierden. ¿Qué es lo que ocurre con los, es lo que ocurre con los Juegos Olímpicos Juveniles? También. Los Juegos Olímpicos Juveniles. Sí, por eso digo, pero depende también muchas veces de las expectativas que tenga el entrenador y de las expectativas que tenga el atleta. Y el entrenador debe hacerle entender al atleta cuáles son sus posibilidades reales. El entrenador tiene que saber que en su equipo va a tener uno que va a poder ir a un campeonato provincial. Sabrá que tiene uno para ir al intercolegial, uno para ser campeón provincial, uno para ser campeón nacional, uno para llegar hasta un torneo sudamericano, otro para llegar hasta un juego olímpico, otro para llegar hasta un mundial. Y esas cosas son las que tiene que aprender a ver el entrenador. Cuando el entrenador tiene eso en claro, sabe que no puede generar falsas expectativas, porque van en contra de él y en contra de su deportista. Siempre hay que tratar de planificar lo que se va a poder lograr, y si se logra un poquito más, el deportista se va a sentir mucho mejor. Pero nunca hay que planificar para obtener un determinado logro que el entrenador sabe que su atleta no lo va a poder conseguir. Eso lo lleva a un fracaso al deportista. Lo lleva a un fracaso espiritual, lo lleva a un fracaso mental, lo lleva a la decepción de saber si él está preparado o no para eso. Porque los niños, los jóvenes, ellos quieren resultados. Y ese es un grave problema que nosotros tenemos en nuestro país. Los resultados en las categorías juniors, en las categorías menores. El verdadero deporte nuestro, el verdadero atletismo, está arriba en la categoría de los adultos. Uno va pasando por distintas situaciones. A ver, yo tuve una atleta que tuve dos atletas mundialistas. Una en la categoría menores, que fue semifinalista de la prueba de velocidad,
una finalista en Campeonato del Mundo de lanzamiento de la bala, finalista del Campeonato del Mundo de menores, finalista del Campeonato del Mundo de juveniles en el disco, número 2 del ranking del mundo y finalista del Campeonato Mundial de Adultos. Solamente fue la única atleta sudamericana que consiguió ser finalista en 2 pruebas, en bala y en disco, en la categoría juniors, y sin embargo, solamente tu relación es con los entrenadores que uno conoce. Y sin embargo, cuando tu atleta es finalista de un campeonato mundial de adultos, viene un montón de gente a saludarte, que vos no sabés ni quién son, que son entrenadores de los otros deportes que compitieron con tu deportista en esa clasificación. Entonces, ahí te empezás a dar cuenta que el verdadero atletismo es el atletismo de los adultos. Todo lo demás es una transición, es un paso, es una progresión, es un crecimiento. Y eso lo tienen que tener muy en claro los entrenadores. Si no se produce el fracaso del que vos estás hablando, si no se produce el quiebre entre el atleta y el entrenador, cuando el entrenador planifica y cree que su atleta va a ser la marca para ir al campeonato del mundo, y no la logra, mi atleta de velocidad, en la categoría, ella es semifinalista del campeonato mundial en Ucrania, y a los 2 años tiene la posibilidad de ir al mundial de juveniles, y la marca era 24:50 en 200 metros, y ella se empezó a presionar tanto, ella sola se presionaba, donde las marcas no salían. Y no salían, y no salían, y no salían. Entonces en un determinado momento le dije, bueno, mira, esto va a suceder así. Va a pasar el proceso de evaluación, y el día que se termine el proceso de evaluación, vas a hacer la marca para ir al mundial. Mientras vos no te saques la presión de encima, generada por vos misma, no vas a lograr la marca. Bueno, último torneo evaluativo, por eso el entrenador necesita tener visión y olfato. En su último torneo evaluativo en Santa Fe, corrió en 24:54, se quedó por 4 centésimas fuera del campeonato del mundo. Y a los 15 días en el campeonato nacional de mayor en Rosario, corrió en 24:38. Ya estaba cerrado el proceso de evaluación, ya estaba cerrado el equipo y se quedó afuera. Bueno, lloró 3 o 4 días seguidos, pero aprendió. Y esas cosas. Y a mí no me, o sea, a mí me hubiese gustado tener un atleta en un mundial, pero no me perjudicó en nada. Mi atleta de lanzamiento, después de haber sido finalista del Campeonato del Mundo de menores en el lanzamiento de la bala, al año siguiente, en su era su primer año en la categoría juveniles, porque antes los juveniles y los juniors eran 3 años, y era su primer año, y hace la marca en el lanzamiento del disco, en el primer campeonato nacional U23 en Buenos Aires, hace la marca para el campeonato mundial de juveniles. Y bueno, la Confederación Argentina de Atletismo me dijo que ya había hecho la marca y que iba a ir al campeonato del mundo. Y la marca que ella había hecho eran 47 metros 13, y en la marca requerida para ir al mundial eran 47 metros. Entonces yo sacaba la cuenta y miraba los resultados de los mundiales junior antes, y 47 metros me daban la llave del estadio para cerrar. Entonces decidí que no debíamos ir a ese mundial. Decidí que habíamos que ir al segundo campeonato del mundo, que a ella le daba la posibilidad 2 años después de poder ser finalista. Y bueno, y así fue, y el tiempo me dio la razón, fue finalista en las 2 pruebas, y fue número 2 del ranking del mundo ese año.
Pero bueno, son cuestiones, son anécdotas que uno tiene y que sirven, y que le sirven a quien pueda empezar para poder escuchar y poder saber que a veces hay que saber decir que no, hay que saber decir, no, mi atleta no está preparado para ir a este campeonato del mundo, por más que haya conseguido la marca. Porque si el año anterior habíamos ido a un mundial y había sido finalista y había quedado décima, no podía ir a un mundial ahora y salir último. Necesitaba ir a un mundial de juveniles y ser finalista nuevamente. Y así sucedió. Y después, bueno, después vino un primer Juego Olímpico, y bueno, y vinieron un montón de cosas que se fueron dando en el camino, y ya bueno, y mundiales de adultos, y bueno, y hasta el momento que llegó a su crecimiento físico y mental, que fue el Campeonato del Mundo de Moscú, ¿no? Pero bueno, todo lo demás fue una transición. Daniel, ¿qué es la visión y qué es el olfato? Lo expresaste 3 veces. Y la visión y el olfato es saber. La visión es cuando vos te viene un niño nuevo, o cuando vienen niños nuevos a la escuela de atletismo y empezás a entrenar y pasan por todas las disciplinas, tratas de ir formándolos en todas las disciplinas, porque siempre la formación debe ser multilateral, y bueno, y correrán, saltarán, lanzarán. Y el entrenador tiene que tener la visión para decir, si lo pongo en esta prueba puedo tener más resultados que en esta otra. Uno debe ir jugando con ciertos parámetros. Uno conoce el atletismo de la provincia, el atletismo del país. Entonces dice, bueno, si lo pongo en esta prueba puedo hacer la marca mínima para ir al campeonato nacional. Si lo pongo en esta prueba puedo ser finalista del campeonato nacional. Si lo pongo en esta prueba en vez de ser finalista puedo ser podio. Pero no vayamos tan lejos, lo puedo hacer a nivel provincial. Si lo pongo en esta prueba y lo entreno en esta prueba, puede subir al podio en un campeonato provincial. Y subir al podio en un campeonato provincial para un niño es tan importante como subir al podio en un campeonato nacional. Y esas son cosas que tienen que transmitir los entrenadores. Los entrenadores tienen que transmitir que ser campeón provincial es lo mismo que ser campeón del mundo. Es lo que te contaba los otros días cuando te puse por WhatsApp. O sea, el escenario cambia. Sí, vamos a competir en el Estadio Córdoba. Y cambia el entorno. Cambian las tribunas porque no hay, cambia la cantidad de gente. Pero es lo mismo. Un Juego Olímpico, un campeonato del mundo y un campeonato provincial tienen la misma importancia. Tienen exactamente la misma importancia. Y depende la persona, depende el niño, puede generar muchas cosas para un niño, hacerlo sentir importante, ser podio en un campeonato provincial, estar en una final, o pasar a una final en una prueba de velocidad, o no sé, hay muchas cosas que son, y el entrenador tiene que saber todo eso, el entrenador tiene que estar pendiente de todo, el entrenador tiene que saber todo, el entrenador tiene que conocer a su atleta y conocer a todos los atletas con los cuales trabaja, no solamente a los que él tiene para entrenar, sino a los que componen su grupo, que lo entrenan a lo mejor otros profes, porque son de otras categorías más pequeñas. Pero el entrenador que maneja el grupo tiene que saber, tiene que conocer al grupo, tiene que saber conocer su docente, tiene que aprender un montón de cosas. Y eso te lo da, no sé, me parece que a veces son cosas que te brindó Dios, sin que hayas hecho nada para lograrlo. Y el olfato
es saber qué hacer en determinada circunstancia. O sea, un atleta llega, como te dije al principio de la nota, y sabes si ese atleta está al 100%, al 80% o al 70% para entrenar. Y de pronto vos tenés planificado que hay que hacer 10 pasadas de 300 y el atleta le duele la espalda, le duele la cabeza, no durmió, viajó, no comió bien. Bueno, listo. Hay que decidir que hay que cambiar la planificación. Después llega a tu casa y anota ahí en un cuadernito que hoy en vez de hacer 10 pases de 300 hicimos 20 minutos de carrera continua y 30 minutos de flexibilidad. Y eso no va a interferir en el resultado final. Eso no va a interferir en el resultado final. Si la convicción del atleta y del entrenador sigue siendo la misma. Entonces, el entrenador es el que tiene que saber, tiene que conocer todo, cada uno de los detalles. Tiene que saber a qué hora se va a levantar el deportista, a qué hora va a desayunar, a qué hora va a cenar, a qué hora hay que irse a dormir. El entrenador tiene que saber todo. Es la persona más importante en esta circunstancia. Al momento de la prueba y con el resultado opuesto, el más importante va a ser el atleta. Bueno, esas cuestiones hace como unos 5 años, en un Grand Prix de la República Argentina en Buenos Aires, vinieron a competir, vino Paul Faget, el campeón del mundo del lanzamiento del martillo, y dos atletas mujeres, lanzadoras, finalistas del Campeonato del Mundo de Berlín, y vinieron a entrenar a Buenos Aires porque eran amigos de Jennifer Dahlgren, y compitieron en los Grand Prix, y le hicieron una recepción a su entrenador, un hombre de casi 80 años, y a él, bueno, y todo el mundo quiere saber, porque quiere saber cuántos lanzamientos lanza el campeón del mundo, con cuánto hace pre-banca, con cuánto hace... Y le preguntaron en un determinado momento cuántos lanzamientos hacía por día, y el señor le dijo, y depende. Le preguntaron, ¿depende de qué? Y depende de muchas cosas. Depende de cómo el atleta llegó. No le puedo dar 70 lanzamientos por día a mi atleta si está para tirar 40. Bueno, esas cosas uno las guarda y las va aprendiendo, aunque esto de que creo que la visión y el olfato desde mucho antes, porque tuve atletas que por ahí no tenían grandes condiciones y terminaron siendo campeones nacionales, porque los llevamos a pruebas en que se podían destacar y que podían ser, sin ser grandes exponentes a nivel mundial o a nivel internacional, sí les servía a ellos ser campeones nacionales, y les servía a la escuela, y les sirve al entrenador, porque el entrenador, yo siempre digo una cosa, si tengo una medalla a nivel nacional, es una historia, pero si tengo 3, son 3 historias. Y si yo por una puedo pedir 5 pesos para que ese atleta viaje, con 3 puedo pedir 15. Siempre ganar, mientras más medallas ganemos en un campeonato provincial a nivel de escuela o a nivel de asociación, será mejor, porque mayor podrá ser el rédito económico que podamos obtener de la escuela municipal para poder seguir trabajando, para poder seguir viajando, para que los niños se puedan seguir desarrollando como deportistas, ¿no? Vos sabés que el último campeonato de la provincia de triatlón se cerró en la ciudad de Miramar. Y en ese campeonato yo gané la categoría de mayores, la categoría de juveniles
masculina y gané la categoría juveniles femenina. Y y fui con varias personas más, había adultos, había niños, y siempre a mí me enseñaron a trabajar el espíritu del equipo. Entramos en calor todos juntos, desde el que tiene 60 años hasta el que tiene 11 años, hacen todos juntos, comen juntos, piensan juntos, se ríen juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue bastante emocionante esa carrera, no por el resultado en sí, que era algo que yo buscaba, pero no me terminó emocionando el resultado. ¿Sabes lo que me terminó emocionando? El espíritu de equipo después. Eso, cómo trabajaron los chicos antes y después en la ceremonia de premiación, cómo trabajaron todos después, cómo estaban todos juntos, cómo se reían juntos, cómo los más grandes eran unos niños más y los niños se comportaban como los adultos. Eso me dejó... Esas son cosas que generan los entrenadores. Me dejó pensando 2 o 3 días, me quedé pensando como diciendo, ¿sabés qué sensación tuve? Como que pasé de nivel, como que pasé un umbral, pero no por los métodos, no por si tiré 10 de 200 o 40 de... No por eso, sino por lo que se generó a nivel de grupo humano. Eso me dejó pensando mucho tiempo, porque eso se reflejó, ¿me entendés? Era una energía distinta. Los chicos se movían. Se refleja en el resultado, se refleja en el resultado. Ese trabajo de conjunto se termina reflejando en los resultados. Y es producto de lo que genera el entrenador. No es producto de la casualidad. No hay nada. Cuando uno planifica para un determinado logro, no hay nada casual. Todo lo que se logra y lo que se va logrando es por lo que generan los entrenadores, por su convicción, por su trabajo diario, por todo lo que pueda aportar el entrenador, no se logran esas cosas. No se logran, yo no creo en la casualidad, no creo en las cosas que se logran porque, bueno, te puede salir alguna vez una determinada marca, o podés tener un día mejor sin haber hecho todo un previo entrenamiento antes porque tuviste algún problema. Pero eso puede suceder alguna vez, muy perdidamente, en la vida. Pero no va a suceder si vos no entrenás, si no trabajás. Y esas cosas las generan los entrenadores, no las genera cualquier persona. No cualquiera puede ser entrenador. No cualquiera está capacitado para dirigir a determinada persona en un trabajo. Hay que tener mucha personalidad, hay que saber establecer límites, pero toda esa convicción que vos como entrenador le trasladás a tu deportista, después se ve reflejado en los resultados finales. Naturalmente que es así. Había una energía distinta. ¿Viste cuando decís hay una energía distinta? Yo te explico una cosa. A ver, si en la escuela de atletismo Río Tercero no hubiésemos tenido convicción y no hubiésemos tenido ganas de trabajar, hubiesen sido imposibles los resultados. Porque si vos pensás que una atleta fue 3 veces olímpica, con 5 campeonatos del mundo, con récord argentino, y lanzamos el disco en un lugar donde no tenemos jaula, cualquiera va a pensar que lo que estoy diciendo es una estupidez, pero no es la realidad. No tenemos jaula de lanzamiento. Hoy tenemos la mejor atleta de la provincia del país en 200 y en 400 metros ya, ¿no? Y nuestra pista tiene las curvas que tienen 40 metros de ancho. Y es todo pozo y piedra y pasto. O sea, es convicción, es trabajo, es esfuerzo, no sacrificio, no sacrificio. Es esfuerzo. Esfuerzo sí. El deportista hace esfuerzo, pero el deportista no hace sacrificio. A ver, ahora te voy a preguntar por eso. ¿Por qué? ¿Por qué no hace sacrificio? Porque nadie lo obliga a estar ahí.
Sacrificio hace el albañil que se levanta y revoca una pared afuera con 5 grados bajo cero o con 40 grados de calor. Eso es sacrificio. Para ganarse un peso, para llevarle a su familia, para que tenga para comer. El deportista no hace sacrificio. El deportista hace un esfuerzo. No son sacrificios. Los sacrificios, a ver, no ir a una fiesta porque mañana tengo una competencia no es un sacrificio. No tengo que sacrificar nada. No voy y punto. Me parece que mi concepto es así. No hay sacrificios, hay esfuerzos. Hay esfuerzo del entrenador, del atleta, de un montón de gente que está por detrás, que te da una mano, del médico, del kinesiólogo, del fisioterapeuta, que en el 90% de los casos son amigos, que no te cobran. O que te dicen, bueno, sí, tráeme la tarjetita de la mutual que le vamos a pasar ahí 10 sesiones y a lo mejor le hacen 30 sesiones. Entonces, esas cuestiones son o llamar a un médico para consultarlo, o llamar a un traumatólogo para consultarlo. Mira, pasó esto, ¿qué hago? Hace muchos años yo tenía un atleta que íbamos a intentar hacer la marca mínima para ir a un campeonato sudamericano de menores, y en el inicio del ingreso al profesorado de educación física, en la prueba de saltar y alcanzar, cuando cayó se cortó el peroneo lateral astragalino. Obviamente que desde el colegio lo llevaron a la clínica y el médico lo quería operar ahí, urgente, porque parecía que no iba a caminar nunca más. Entonces, bueno, le digo, no, pará, no lo dejé tocar. Llamé a un médico amigo, a un traumatólogo amigo, me dijo, no lo dejé tocar, tráemelo mañana, que lo veo. Y bueno, lo llevamos el otro día y dice, no va a pasar nada, solo hay que hacerle un canasto, como decimos nosotros, de cinta. Y bueno, era un tipo que hacía pruebas combinadas, no era tan fácil. Entonces había que hacer un canasto el sábado, era un presupuesto de cinta, un canasto el domingo, pero bueno, y compitió así, y llegó hasta el sudamericano. Y después logró ir a una Copa Panamericana de pruebas combinadas. O sea, todo ese conocimiento, esas cosas, los entrenadores tienen que saberla. El entrenador tiene que saber cómo actuar en el momento de una determinada lesión. El jefe técnico nuestro siempre nos dijo, y yo tardé mucho tiempo en entender eso, que muchas veces el costo social que paga una persona por querer ser entrenador es muy alto. ¿Sí? Yo tardé mucho tiempo en entender eso. Novias que no te entienden y ya las cosas se dejan, amigos que no ves porque estás entrenando, familia, los más íntimos. Hay muchas cosas que no se dan, pero porque uno opta por seguir algo, una idea. Es una elección de vida. Una elección de vida. Entonces, es muy gracioso, dos situaciones que a mí me han pasado, que vos estás con gente, que no lo estoy criticando, estoy dando la descripción de la situación, que vos estás con gente que está el jueves pensando en el asado que se va a comer el domingo, y vos estás pensando cómo vas a hacer para que entre un X brazada o que pueda pedalear 1 kilómetro más subiendo, o vas a una reunión social y la gente te empieza a hablar y vos tenés la cabeza puesta en el entrenamiento anterior o en el entrenamiento que vas a hacer mañana, y no puedes nunca desenchufarte, ¿viste? Cuando estás... y todo eso, a la corta o a la larga, se empieza como a pagar, de alguna forma. O sea, yo, si bien he cometido errores y he tenido algunos aciertos, pero yo no me arrepiento del estilo de vida que uno ha elegido, y yo hablo con otra persona y tampoco se arrepienten.
les ha costado, a algunos le ha costado hasta el matrimonio, le ha costado a la familia, o sea, Paul me contó ciertas historias que vos decís, mierda, es fuerte algunas cuestiones. ¿Vos qué pensás? Sí, es una elección de vida. Y sí, pienso exactamente lo mismo que vos, o sea, pero bueno, son decisiones muy personales. Eh, y uno lo hace sin ningún ánimo de querer sobresalir en ningún aspecto. Es La solamente vocación. es la elección de una profesión. Es como ser chofer de colectivo, como ser chofer de camión, es lo mismo. Es exactamente igual. Hay gente que se sube arriba de un camión y viaja 3 días seguidos, o se va a Brasil y pasan 30 días sin que lo vean en la casa. Y bueno, y uno tiene muchos momentos en los cuales no está. Yo he tenido épocas en que, bueno, que en el año 2014, 2013, viajar, ir a torneos internacionales, volver, salir a otro torneo, ir a un torneo nacional, ir a un provincial, tener los niños que van acá, los niños que van allá, ver los entrenadores, el entrenador que va a ir, cómo vas a hacer, buscar el colectivo, un montón de cosas. Y bueno, pero es la profesión. Yo digo que cada persona que elige una determinada profesión, a ver, primero que yo tengo una escuela municipal de atletismo. Mi concepto es este, mi sueldo lo pagan eh, todas las personas que pagan sus impuestos. Yo tengo todo el día, pero digo, las personas que pagan con sus impuestos me pagan mi sueldo. Los ciudadanos, la gente de mi ciudad me está pagando un sueldo. Yo no trabajo en una oficina para demostrarles si los puedo atender bien, si me tengo que reír, no. Mi única forma de poder devolver en parte eso es con resultados. No hay otra forma. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar todos los días la forma de poder tener mejores resultados. De inventar una cosa, de inventar otra, de hacer esto, de hacer torneos, para poder tener resultados, porque es la única forma que yo tengo de devolverle a la gente que me paga mi sueldo, de esa manera retribuirle con resultados. No tengo otra manera. Y de estar todos los días en mi trabajo. ¿Cuántas horas? Lo que necesite. Un empleado municipal por lo general trabaja 7 horas por día. Yo a veces voy a la pista a las 8 de la mañana o a las 7, depende de la época del año. Quizás que a veces hasta el mediodía. Y después quizás que estoy desde las 4 de la tarde hasta las 8:30, las 9 de la noche, más los sábados, más los domingos, más los días feriados. Y no reniego de eso, porque es la profesión que yo elegí. Hago lo que me gusta y encima me pagan. No me puedo quejar. Imposible. No hay muchas personas en la vida que puedan hacer el trabajo que les gusta hacer y que encima les paguen. Porque si, por ejemplo, hablamos de un periodista de una ciudad como la mía, que tiene 50.000 habitantes, no trabaja en un medio de comunicación donde va a tener un sueldo excelente, ¿no? Quizás que esté trabajando por mucho menos dinero del que yo gano. Entonces, yo tengo que ser un agradecido de la vida, agradecerle a Dios lo que me dio, la posibilidad de poder trabajar en lo que a mí me gusta, en lo que si yo tengo que estar 10 horas, 12 horas, 15 horas, 20 horas al lado de la pista, no tengo problema. Si hoy a mis casi 61 años necesito ir a marcar una pista, no tengo problema, voy y la marco. Y si necesito hacer de juez en un torneo, voy y lo hago, no tengo ningún problema. Pero bueno, no sé, no todos somos iguales, es mi pensamiento, mi forma de ver las cosas. eh, Creo que eso me hace sentir bien y lo hago.
Vos, perdón, me río porque me vienen muchas imágenes en la cabeza, muchas imágenes, básicamente a un entrenador no se le van a caer los pantalones porque haga un trabajo de marcar la pista, o haga de juez, o que tenga que trabajar con niños. ¿Por qué te digo esto? Porque yo he visto en muchas situaciones que hay entrenadores que hay situaciones en las que no quieren volver, porque creen que es hacer un paso para atrás, lo cual yo considero un error garrafal. Pero yo lo he visto eso y me da gracia como vos lo describís, porque es de alguna forma mostrar en la práctica lo que es en la realidad. A vos no se te van a caer los pantalones porque te tengas que enseñar a saltar con los dos pies a un niño de 8 años, de 10 años, y después pases a entrenar a una finalista mundial de lanzamiento de martillo. No se te van a caer los pantalones. Ni vas a ser más ni menos entrenador porque pases de un punto al otro. Hay entrenadores, yo he No, visto, que cuando logran cierto resultado, a los niños como que les agarra alergia, ¿viste? No, no, yo con niños no trabajo, yo trabajo con... yo ya no trabajo más con niños porque ya no soporto más los niños, porque ya trabajo con niños muy chiquitos, ya a una determinada edad, pero sí trabajo con niños de 12 años, 13 años, 14. Vos sabés que yo tengo una... Hay muchos niños, nosotros tenemos un grupo de niños de 12 años, 13 años, 11, 14, y con esos niños sí, ya con los de 5 no, con los de 7 tampoco, pero con la gente más grande sí, no tengo problema. Vos sabés que yo tengo un problema, a ver, no sé si es un problema, se dieron las circunstancias así, que yo cuando entré a trabajar con mi jefe, por H o por B directamente entré a trabajar con el equipo de los más grandes, que estaba, o el equipo que estaba compuesto entre chicos entre 12 hasta 20 años, y algunos más grandes también. Y después se fueron dando cosas. Entonces yo siempre digo, yo tengo una falencia en la formación, y aparte yo considero que el entrenador que trabaja con niños pequeños tiene que tener una sensibilidad especial, y es el más importante. Porque si ese entrenador no hace bien su trabajo, vos te quedaste sin camino a seguir. Es como la profesora, viste, de jardín, que a veces es menospreciada, y una de las docentes más importantes del sistema. Ujú. Entonces siempre digo que yo siempre digo, tengo una pequeña falencia porque a mí no me tocó trabajar con los niños pequeños, salvo que cuando tuve que cubrir alguna clase, siempre me tocó trabajar con esos ya que venían formados para arriba. Entonces mi jefe siempre me dice, ¿a vos te parece que hay cosas que son normales y vos no sabés el esfuerzo que costó lograr eso? Por ejemplo, vos vas a entrenar un día a la madrugada, entrás a la pileta a las 4:30, 5 de la mañana, y a vos te parece que es normal, pero asentar y grabar a fuego el hábito de ir a entrenar a la madrugada llevó más de 10 años, de ir y que no te iba ningún pibe, y después te cayó un pibe, y después te cayó otro pibe. Entonces, vos siempre tenés que pensar en la génesis de la cosa y la importancia de cómo se generan las cosas. Vos llegaste a un sistema que ya estaba armado, me dice. Vos no sabés lo que costó armar ese sistema de cero. Sí, a ver, nosotros entrenamos, nosotros por lo general, los atletas de un cierto nivel, terminan su temporada por el mes de agosto, septiembre, por ahí. ¿Sí? Entonces tienen 15 días, 20 días de vacaciones y después se comienza un trabajo de pretemporada, a veces en octubre, a veces en noviembre, pero bueno, tienen 15 días, 20 días de vacaciones, después se hace un trabajo de adaptación. Pero todo ese trabajo que uno va haciendo, y nosotros trabajamos también después, por ejemplo, llega fin de año, nosotros trabajamos el 24 de diciembre, entrenamos el 25 de diciembre, No, ¿verdad? entrenamos el 31 de diciembre, entrenamos el primero. Porque yo, en mi cabeza, siempre pensé que si yo no entreno a mi atleta, hay otro que está entrenando para poder ganarme. Ese es el pensamiento nuestro de los entrenadores. No es que hacemos cosas difíciles, hacemos cosas que otros no harían. A mí me llevó mucho tiempo entender que
que a la gente le cueste tanto trabajar, que conseguir o que yo veo que a veces hay entrenadores que van a determinados torneos y aparecen un año con un equipo fabuloso de niños y a lo mejor al otro año ya no vienen más. Y nunca entendí esa parte, nunca entendí por qué a la gente le cuesta tanto trabajar o por qué a la gente le cuesta tanto darle a algo, a un determinado trabajo, lo mejor que le puedes dar, que es tu tiempo. Porque acá lo más importante nuestro es el tiempo que nosotros dedicamos. Es como decías hace un rato, de no poder desenchufarte, de poder saber qué tengo que hacer, cómo voy a resolver, cómo voy a entrenar mañana, si hoy fue un desastre. Yo te cuento una anécdota, en el año 2012, estábamos antes de los Juegos de Londres, estábamos entrenando en España y estaba yo con mi atleta y había un entrenador, un amigo, que bueno, que ya falleció, que era Carlos María Llera, que era el entrenador de Germán Lauro, y estábamos los 4 ahí en León, una provincia española, que hay un centro de entrenamiento de lanzamientos, y era una risa porque un día era un atleta el que andaba mal, entonces venía uno de los entrenadores recaliente, entonces el otro trataba de calmarlo, y al otro día venía el otro recaliente porque el atleta hizo un desastre, y bueno, y así era todos los días, y así fueron los 25 días antes de los Juegos Olímpicos. O sea, pero bueno, son anécdotas, eso es parte del crecimiento, es parte de lo que genera la disciplina, lo que genera la actividad, el salir a caminar y hablar de eso, porque no habla de otra cosa, habla prácticamente siempre de lo mismo. A veces nos juntamos con algunos entrenadores en un torneo de atletismo y hablamos de atletismo, o sea, no es que hablamos de cuánto va a valer el dólar, no, porque creemos nosotros, no sé si es un problema nacional o qué, pero nosotros los entrenadores de atletismo a veces creemos que vamos a solucionar el mundo del atletismo. Y entonces nos sentamos y tomamos un café y después tomamos una cerveza y comemos y discutimos y discutimos y discutimos y seguimos discutiendo y pasan 10 años y seguimos haciendo lo mismo y tratando siempre de buscar algo para mejorar. Pero bueno, es un crecimiento, son todas cosas que te hacen crecer como persona, ¿no? Si yo saliera del Instituto de Educación Física hoy, ¿sí? Me acerco a vos y te digo, pensá bien lo que me vas a responder. Me acerco a vos y te digo, Daniel, quiero ser entrenador. ¿Vos qué me dirías? Te voy a decir lo mismo que le dije a un pibe que vive acá en Río Tercero hace unos 4 o 5 años, que me lo llevó un amigo porque me dijo que bueno, me lo iba a presentar, que quería armar un equipo de running en ese momento, de gente para hacer como personal trainer. Y bueno, le dije lo siguiente, que si tenía ganas de trabajar, el sol sale para todo el mundo. Hoy tiene como 70 u 80 personas trabajando. Porque bueno, porque hace bien su trabajo. No cobra tan caro, cobra lo que se necesita cobrar, o sea, no abusa de su profesión o de lo que hoy suele suceder en muchos casos, que abusa la gente que prepara un grupo de trail o de running o de cosas. Y bueno, y ha tenido, creo que tiene éxito en su trabajo y le va bien, y está conforme y está contento. Y bueno, y siempre recuerda eso que le he dicho, porque me parece que es importante. Si tenés ganas de trabajar, no hay ningún problema. Podés hacerte entrenador, si no, dedícate a otra cosa.
en cualquier oficio de tu vida. Tampoco, a ver, porque salí del profesorado de educación física, y el profesorado de educación física te forma para un montón de cosas. En realidad, a ver, yo creo que el profesorado de educación física no te forma. Te da algunas herramientas y algunos docentes que te marcan y que marcarán tu carrera para siempre, hasta el día que te llegue la jubilación. Entonces, porque yo creo esto, creo que el nivel te lo vas a dar vos. Una vez que terminaste el profesorado de educación física, el nivel te lo tiene que dar tú. Si quieres ser entrenador, si quieres ser guía, si quieres ser personal trainer, si quieres ser entrenador de cualquier disciplina deportiva, si quieres ser docente, el nivel te lo vas a dar vos. No te lo va a dar nadie. Ni vas a ser mejor o peor porque hagas más o hagas menos. Vas a hacer lo que tengas que ser a través de lo que vos hagas. Punto, listo, nada más. Pero el nivel te lo vas a dar vos. El profesorado te da un título y en cierta manera legal, y te encuadra en que vos te recibiste como docente de educación física, pero seguramente que va a haber algún entrenador que en algún momento te va a marcar en algún aspecto de tu vida. Y eso es lo que a uno le queda, y eso es lo que a uno le da la posibilidad después de seguir haciendo cosas y de creciendo, ¿no? A mí, conmigo fue lo de Paul en el profesorado. Bueno, después tuve con él otras materias de entrenamiento, y bueno, te ayudan a crecer, pero te marcan o te transmiten. Él después, bueno, dejó de ser entrenador después de muchos años, pero me transmitió eso, y es una cosa que, o sea, no se puede decir que no te la transmitieron, porque es algo que te queda adentro. Es algo que lo sentís, y cuando no lo tenés, Tiene que correr por el cuerpo tuyo, tiene que correr por tu sangre, que querés ser entrenador, que querés tener. Todo en mí sucedió, todo se fue dando sin buscarlo. Hay cosas que uno trabaja y que no las busca. O sea, uno sabe que un determinado deportista está muy bien, puede conseguir tal logro, puede conseguir tal marca, pero siempre hay que esperar y hay que tener paciencia y hay que respetar lo que va haciendo ese deportista. En el momento en que salen esas cosas, uno tiene una satisfacción, pero nada más que eso. Raúl, escucha. Me quedé pensando en Raúl Zavala, que dijo algo muy parecido a lo que dijiste vos. Se me apareció en la cabeza. Vos sabés que yo siempre les digo que el objetivo de estas charlas no es comercial, no es publicitario, no es nada. El objetivo de esta charla es tratar de extraer la esencia de la gente que está entrenando, que es lo que a mí me interesa, y en algún momento, si se da, poder pasarlo a papel y decir, miren, esta es la experiencia de varios entrenadores. Este es como, no sé si decir el manual porque es demasiado ambicioso, pero sí es como un legado ético-moral de lo que han dejado de entrenadores, de diferentes visiones y diferentes formas. Entonces, yo te voy a hacer una última pregunta, y después te voy a dejar una pregunta que te han dejado para vos, que la ha dejado otro entrenador, que no sabe que sos vos. La pregunta es, cada entrenador a mí me deja una pregunta y la tiene que responder la persona que yo entreviste después. ¿Me entendés? La pregunta que yo te voy a hacer, por la cual yo me contacté con vos, es que yo tomé una de las preguntas que le hice a Walter Gialdi, el entrenador de gimnasia, que es una persona a la que yo quiero mucho,
Yo le había preguntado en ese momento si su energía era la misma que hace 10 o 20 años atrás, donde él respondió que su ambición o su visión estaba contaminada por la racionalidad en este momento. No es que tenía menos sueños, sino que él ya pensaba 10 veces antes lo que va a hacer para no tener que sufrir lo que ocurrió. Y ahí vos me dijiste que por un grupo de WhatsApp donde hay varios entrenadores, vos me dijiste que nunca se abandona el sueño, que nunca perdiste la ilusión y el sueño. ¿Qué significa eso? No, significa que vos cada día que llegás a la pista, a ver, primero que siempre anhelás que va a aparecer algún talento. A veces pensás que no querés que te aparezca un talento y que te aparezca uno que no tenga tantas condiciones y que lo puedas pulir y trabajarlo y hacerlo llegar hasta determinado lugar. Yo he tenido atletas a lo que ha sido, creo que, muy fácil entrenar, porque tenían convicción, porque tenían muchas condiciones naturales. Yo creo que el atleta que más condiciones tuvo de los que yo entrené se llamó Diego Martín Ripanti, un ex atleta, hoy 42 años, campeón sudamericano y récord argentino de salto en largo en la categoría menores, 7 metros 21, 14 metros 21 en triple. Fue el atleta que le hizo ganar a Córdoba el único campeonato nacional de menores que ganó Córdoba cuando se hizo en el año 1994 en el estadio. Ese año fue campeón nacional de 200 metros, de salto largo, salto triple, subcampeón nacional de salto en alto y campeón nacional en la posta 4x100. Fue como prácticamente, más allá de que Córdoba tenía muchos atletas de muy buen nivel, fue una de las bases del equipo. Bueno, y ese fue mi primer campeón sudamericano, el 1 de octubre de 1994 en Cochabamba. Pero bueno, no llegó más lejos que eso, fue hasta un sudamericano de menores, de juveniles, un sudamericano de adultos. Por ahí nos impidió un poco, que tuvo una lesión, no tuvo la paciencia suficiente para recuperarse. Pero, y muchos otros que no tenían tantas condiciones y fueron representantes argentinos o se pusieron la camiseta de Argentina en un torneo sudamericano. Pero siempre tengo el sueño de que va a aparecer un gigante de 2 metros, o que va a aparecer una niña de 1,80 m, o que va a aparecer alguien superior para poder hacer una determinada prueba. Tengo la ilusión y el sueño de ver crecer a esos niños que hoy son la categoría U14 o U12, porque hay muchos de ellos, y aunque sé, como decía Gialdi, por la experiencia, que muchos de esos quizás no van a llegar, pero sí tengo el sueño de que muchos de esos van a llegar, o sea, de que esos se van a desarrollar en el atletismo. No se puede, no he perdido el sueño ni voy a perder el sueño de volver a estar en un estadio, en un campeonato del mundo de adultos, en un juego olímpico. Son cosas que no se pierden, son cosas que hacen a que uno mantenga esa llama viva de poder entrenar, de poder hacer cosas, de poder marcar una pista, de poder hacer las planillas. Si bien uno por ahí a veces va delegando algunas cosas, por momentos siente que a veces si delega no se van a hacer las cosas. Y bueno, y entonces termina haciéndola uno,
y a lo mejor son las 3 de la mañana y estás haciendo planilla, y al otro día tenés que ir a la pista, y bueno, y así es, pero es un sueño que no se puede abandonar. Yo ni lo abandono ni lo pierdo, ni no me da pero sí conozco y sé cuál va a ser el final quizás de ese determinado niño o cómo va a ser. Pero bueno, eso te lleva a tener un montón de anécdotas. Eh, el año pasado teníamos una niña que venía a la escuela de atletismo y íbamos a un torneo. Y entonces le digo al profe, bueno, pásame los datos de los chicos que son los que van a viajar de estas categorías para ir armando el colectivo. Y resulta que, bueno, me pone el nombre de una niña, le digo, esta niña no, porque esta niña no va a venir más a atletismo. ¿Cómo sabe? Dice. Y sí sé que no va a venir más, en un determinado momento no va a venir más. Fue ese viaje y no volvió más. Pero bueno, es porque uno ya lo pasó, lo vivió, pero no me deja de ilusionar. Sí, le patrones. Sí, pero no deja de ilusionarme y no dejo de tener esa sensación de poder estar en un estadio como el Nido de Pájaro, o de poder estar en cualquier lugar de eso, o entrenando en determinados lugares, donde hemos hecho campamentos, en los distintos lugares. Dios me ha dado la posibilidad de recorrer el mundo, y son cosas que son bendiciones que te tocan, que mucha gente entrena durante muchos años y no lo puede lograr, y ni siquiera a veces entrenás durante muchos años, y yo veo entrenadores que entrenan durante muchos años y ni siquiera pueden ir a un torneo sudamericano porque su atleta no se la marca, no sé, y muchas veces he conseguido el sueño y he logrado el objetivo, y me he quedado en mi lugar de origen, porque bueno, yo cada vez que hubo un torneo internacional, si la Confederación Argentina de Atletismo no me designó como entrenador del equipo, no he viajado, porque creo que hay que respetar a los entrenadores que viajan. Uno puede darle todas las recomendaciones a su atleta, pero después el entrenador que va a cargo del equipo es el responsable, y entonces a veces me parece que viajar y estar en un determinado lugar cuando hay un equipo designado de entrenadores, hay que respetarlo. Entonces nunca he viajado fuera de los equipos que ha sido designado la Confederación Argentina de Atletismo. Eso es una cuestión también muy particular mía, porque mucha gente viaja, porque tiene un atleta que clasificó al sudamericano y a lo mejor es por acá cerca y van y pueden ir, y no está mal, a mí me parece que no está mal, pero yo en mis convicciones digo que si yo no he sido designado para ese torneo internacional, hay que respetar a los entrenadores que fueron designados, ¿no? Y bueno, así ha sido mi carrera, y así será hasta el día que termine mi carrera, que no sé cuándo será porque no pienso jubilarme. El Boche me dijo exactamente lo mismo. No pienso jubilarme nunca, así que el Boche me dijo exactamente lo mismo. No pienso jubilarme nunca, así que no pienso el día que me tenga que retirar. No lo pienso. Claro, sí, porque a mí muchas veces yo, donde nosotros trabajamos, estamos en un espacio que es un espacio del ferrocarril, estamos al lado de la calle, y pasa mucha gente, y bueno, la gente te conoce, hace 33 años que estoy ahí, y mucha gente te conoce, y a veces se paran y te preguntan, che, ¿cuánto te falta para jubilarte? Y no, es que no me voy a jubilar. ¿Cómo que no te vas a jubilar? No. Si venir acá y es como tu casa, estar ahí es como tu casa, y estar ahí al lado de la pista, y reírte por alguna ocurrencia de uno de los niños, o disfrutar de un asado en el equipo, o hacer alguna actividad, o hablar con personas que tienen distintos problemas, que son tus atletas más grandes, y bueno, tratar de solucionar las cosas, tratar de enseñarles un camino que puede ser diferente. Eso no tiene ningún precio, ningún valor económico tiene. Y vos me estás hablando del mejor entrenador que tiene Córdoba, ¿no?
vos me hablas del Bochi Sosa, o sea, me estás hablando de, para mí, el mejor entrenador, porque para mí el único tipo que tiene una medalla olímpica. Entonces, creo que es el mejor. A él también lo consulté sobre algunos trabajos en altura, estuvimos charlando un día ahí en el estadio y bueno, es una gran persona más allá de ser un gran entrenador. Vos sabés que él me dijo algo que en una entrevista, él me dice algo que también me choqueó mucho, porque me dice, yo no quiero que me respeten por lo que hice. Dice, si la medalla olímpica fue hace casi 20 años. Yo quiero que me respeten por lo que soy ahora. Lo que hice ya está, ya lo hice, punto, se acabó. Sí, está bien, pero el respeto no se puede perder. No, obvio que no. Yo sigo sosteniendo. sosteniendo. ¿Cómo se sostiene en la ilusión del esfuerzo? Hoy yo me sigo esforzando para volver a lograr otra medalla. Es que yo sigo sosteniendo, a ver, yo no pienso, o sea, yo pienso, ganar una medalla olímpica no se gana todos los días, hace 20 años que la ganó Georgina, pero digo, yo sigo sosteniendo, porque no hace falta mucho, mira los resultados, y vos decís, sigue siendo el mejor entrenador. Entonces, yo sigo respetando su trabajo de hoy como el de hace 20 años. Obviamente que con mucho más conocimiento tendrá y mucho más crecimiento y mucho mayor cantidad de cosas, pero bueno, su trabajo sigue siendo sostenido. Yo te hablaba hoy al principio de que la primera atleta campeona provincial de pista y campo fue en el año 90. Sí. Mi primer campeón nacional en el 93, mi primer campeón sudamericano en el 94. Y después por ahí he pasado un montón de años que no tenía ni 2, ni 3, ni 5 atletas para poder entrenar y hacer un trabajo. Porque bueno, porque es una disciplina que se trabaja al aire libre, porque es una disciplina complicada, que el frío, que el calor, que la lluvia, que el viento, pero bueno, el estar todos los días a determinada hora en un determinado lugar, que es la pista, creo que eso me llevó a conseguir los resultados que hemos tenido. ¿Te puedo robar un poquito más de tiempo? Sí, no hay problema. El Bochi, ayer un entrenador de Buenos Aires se llama Gabriel de la Matia, el Claudio Galazo, Paul Labor, nunca me sale, me va a quedar trompado un día esto. No me sale el apellido pronunciarlo bien. Walter Gialdi, 2 chicos que son de la selección argentina de triatlón, que son Luciano Taconi y Romina Biagioli, el hermano, Claudio Biagioli. Yo les hice esta pregunta y por una vía o por la otra todos me respondieron lo mismo. Yo creo que vos me vas a responder lo mismo. Muchas veces uno, y esto empezó con algo que dijo el Bochi dice, yo de haber estado solo, podía haber hecho muchas más cosas que las que hice, pero no hubiese tenido con quién compartirlas. Claudio a su manera me dijo lo mismo, Claudio Biagioli me dijo lo mismo, De la Matia me dijo lo mismo, Gialdi me dijo exactamente lo mismo, Paul a su manera me dijo exactamente lo mismo. Entonces, siempre es importante que haya alguien o algo a qué volver y con qué compartir lo que uno ha generado. Si la persona con la que vas a compartir tiene la misma idea, los mismos pensamientos y que vos, por ahí se puede dar. Y a veces no, pero es lindo volver y tener con quién compartir.
Muchas veces, a veces no es necesario volver, a veces compartís con la gente que en ese momento está en ese lugar. Después volvés y a lo mejor ya como que pasó, pero bueno, somos distintas personalidades. Yo he dejado muchas cosas de lado y le he dado mucho a esto y le seguiría dando de la misma manera, le seguiré dando de la misma manera, no cambiaría nada en mi vida y si volvieran a hacer, haría exactamente lo mismo. Volvería a ser entrenador, quizás, o sea, no me arrepiento de nada de lo que he hecho, quizás que habría algunas cosas que no volvería a hacer, pero no sé, muy pocas quizás, pero volvería a hacer exactamente lo mismo y volvería a transitar el mismo camino, el camino de aprender, el camino de poder obtener un determinado resultado, el de sacar a un niño de un determinado lugar y que la vida le cambie el deporte, que el deporte le cambie la vida, que se sienta que a través del deporte consiguió cosas. Me parece que, a ver, el deporte es una parte, no sé, de mi vida, no sé cuánto, capaz que sea el 90%, pero nacer y vivir para el deporte a veces te hace que tengas con quien compartir y a veces no. Está bien. Pero no me quejo, estoy totalmente satisfecho de lo que he hecho. Y con quien lo he compartido, ¿no? Seguro, totalmente. Sí, sí, sí. Pero me importa me importa la respuesta que me dan los entrenadores, porque si no siempre se genera un mito. El personaje, qué sé yo, el profe que está al lado de las vías hace 30 años dando clase y no se ve ciertas cuestiones que están por detrás de eso. No, por supuesto, sí. Aparte yo creo que a veces no es necesario tampoco que las vean. Es muy difícil explicarle a alguien que no lo vive o que no lo ve, tener que viajar a lo mejor a un determinado lugar y no tener la plata ni para tomarte un café. Es muy difícil viajar como, a ver, te voy a dar una anécdota, al Campeonato Mundial de Junior de Pekín en el año 2006, con 3 atletas y otro entrenador, 12 horas de vuelo de Buenos Aires a Madrid, 12 horas de espera en el aeropuerto, porque el pasaje era más barato, y 12 horas más a Pekín, o sea, viajamos 2 días. Y bueno, ese tipo de cosas, no sé, te hacen crecer y te hacen ver un montón de cosas que son diferentes, ¿no? Y eso no se lo podés explicar a la gente que realmente no lo vive o que no lo vivió. Es muy difícil. Yo te pongo ese ejemplo y es lo mismo que vos, que estás en un equipo de competición, tenés que salir a competir y es el día jueves y todavía no tenés ni el transporte, ni sabés qué le va a comer a los chicos, y bueno, y si no, al que no está ahí adentro no se lo podés explicar. Lo vas a saber vos y la gente que está ahí adentro nada más. Pero la gente que está afuera es muy difícil. Por eso te digo, se puede compartir, pero hay que ver con quién y quién lo puede tomar y quién no lo puede tomar para compartir. No, sí, por ejemplo, en una de las descripciones, el Boche decía, por ejemplo, Karina, que es la señora, está hecha para estar con un entrenador. Dice, así, lo definió de esa forma. Dice, mi mujer está hecha para estar con un entrenador. Así dijo. Y lo decretó de esa manera. Y si vos no tenés la suerte de que pase eso,
te terminás quedando solo, es así. Pero son las reglas de juego y está bien que así sea también, no es que Sí, no es grave perfecto. ni no es grave, es así, ¿sí? No hay nada para reclamar. No, nada, absolutamente nada. Escúchame, Daniel, yo te voy a ver, me está saliendo bien este truco que estoy haciendo ahora. Yo te voy a poner el Ujú. audio del último entrenador que entrevisté y te dejó una pregunta para vos. Y Bueno, vos después me vas a dejar una pregunta para la próxima persona que venga. ¿Mm? bueno, A ver, ¿sí? yo te voy a compartir la pantalla. A ver, che. La tengo acá. Y acá va. ¿Cómo va la pregunta? A ver si me sale. Ahora, vos, ¿qué pregunta me dejarías para la próxima persona? Que no sé quién es, pero claro. Yo tengo la pregunta que le hago siempre a todos, es muy sencilla. A ver. Cuando dijiste que lo otro no funcionaba, porque lo tuyo funciona, ¿probaste lo otro? ¿O solo probaste lo tuyo y tenés una idea que lo otro no funciona? Muy bien. ¿La escuchaste? Sí, correcto. ¿Y? Sí, sí, escuché, sí. Perfecto. ¿Me escuchás? Te escucho perfecto, dale. Bueno, sí, he probado lo otro y no me dio resultado. Probaste el otro y no te dio resultado. Bien. No me dio resultado. Y estaba convencido que eso me podía dar resultado y probé y no me dio resultado. Está muy bien. ¿Y vos ahora qué pregunta me dejarías para la próxima persona que venga? Yo le preguntaría al próximo entrevistado tuyo si se dedica al entrenamiento, ¿cuánto tiempo pasaría entrenando sin llegar a obtener ningún resultado positivo? Bien, se entendió perfectamente. La pregunta será hecha. Daniel, Dale. te agradezco un montón el tiempo que me has brindado. Creo que ha sido una de las charlas más lindas que he tenido de todas las que vengo haciendo, por la riqueza de los conceptos. Bueno, gracias. Y espero que se repita en algún Gracias. momento y que nos veamos, que sepa, cuando pase todo esto que nos veamos. Dale. ¿Eh? Ojalá. Dale. Hola, Te mando un abrazo. te mando un abrazo yo a vos también. Éxitos y cuídate mucho. Muchas gracias. Dale, gracias. Nos vemos.